Buenos días, alumnas. La clase de hoy día va a ser sobre el curso de literatura. El tema escogido, ¿no?, va a ser la literatura del neoclasicismo, ¿no? Vamos a recordar la clase pasada, que era la literatura del Renacimiento, ¿no? El tema principal de esa corriente literaria va a ser el renacer de las culturas antiguas, ¿no? De la cultura griega, la cultura romana, ¿no?, que ellos admiraban, ¿no? Mientras, esa corriente literaria, que es el neoclasicismo, el tema principal es el pensamiento del ser humano, ¿no? Esa corriente literaria, ¿no?, es un movimiento que aparece en el siglo XVIII, ¿no? Va a aparecer en Francia, ¿no?, y luego se va a expandir por toda Europa, ¿no? Esas épocas de grandes cambios políticos, sociales y culturales, ¿no?, en toda Europa en general, lo va a dar ese fruto, ¿no?, ese nacimiento, ¿no?, de renacer, ¿no?, de las ideas, de los pensadores, ¿no? El contexto histórico va a ser siglo de la luz, ¿no?, o de la razón. En este periodo, la razón era la única fuente del verdadero conocimiento, ¿no?, y la única norma de juzgar los actos de los actos humanos y la vida en general, ¿no? Abarcó todas las artes y tuvo un alcance universal, ¿no? Su centro fue París, Francia, ¿no?, que va a reemplazar, ¿no?, a Roma, que era capital del mundo artístico. Ahora, los ilustrados tenían un pensamiento, ¿no?, que la razón combatía aquí a la ignorancia, ¿no? Ellos siempre decían, ¿no?, un pueblo educado, ¿no?, va a ser un pueblo culto que va a luchar contra lo que es el gobierno tirano. Los ilustrados van a nacer, ¿no?, ese pensamiento de los ilustrados nace en Gran Bretaña, ¿no?, pero fue en Francia donde se desarrolló ese movimiento intelectual, ¿no?, que sostenía que la razón combatía a la ignorancia, ¿no? Uno de los grandes ilustrados va a ser Voltaire, ¿no? Por ejemplo, en su libro Cándido, ¿no?, tiene algunos pensamientos, ¿no?, de los ilustrados, cómo pensaban ellos. Decía, Voltaire dice: no siempre depende de nosotros ser pobre, pero siempre depende de nosotros hacer respetar nuestra pobreza, ¿no? Otro pensamiento dice: cuando se trata de dinero, todos somos de la misma religión. O sea, esos pensamientos que hacían totalmente los ilustrados tenían que ver algo con la sociedad que se vivía en esas épocas, ¿no? Ahora, el neoclasicismo y las artes, ¿no? La literatura siempre se va a postrar en el arte, que puede ser un cuadro, una escultura o una obra literaria, ¿no? Buscó recobrar el equilibrio y la armonía propia de las culturas y de los clásicos, ¿no? El arte debía cumplir entonces, ¿no?, los moldes antiguos, ¿no?, prevaleciendo que la labor formativa, ¿no?, y el fin didáctico, ¿no? O sea, toda arte, ¿no?, que hacían los neoclásicos en esa época era para educar a quién, a las personas, ¿no? Ese fin tenía, ¿no?, enseñar. Ahora, lo neoclasicismo literario, ¿no? Los autores neoclásicos surgieron una profunda admiración por las obras clásicas, ¿no? Ahora, por eso se vinieron necesario el retorno a las normas clásicas, ¿no?, basada en las ideas de la cultura griega, ¿no?, que tomaron, en fin, a los filósofos de Aristóteles y de Horacio. La característica, ¿no?, separaron la producción en géneros, ¿no? Van a separar, ¿no?, ordenadamente lo que es el género narrativo y lo que es el género lírico y el género dramático, ¿no?, respetando que sus características de cada género, ¿no?, como mostramos acá, ¿no? Yo lo he dividido en 4 puntos importantes. Uno de ellos va a ser el ensayo, luego va a ser la lírica, luego va a ser lo narrativo y por
culminar va a ser el teatro, ¿no? Ahora, otra característica importante va a ser también que intentaron formar espiritual e intelectualmente a quién, a la persona, ¿no? Sostenían que la razón era lo más importante, que era más importante del sentimiento, ¿no? Ahora, en los géneros neoclásicos, ¿no? El ensayo va a ser ese género importante, ¿no? Que permitió la divulgación del pensamiento de los ilustrados, ¿no? Por eso fue el género más cultivado, ¿no? De esa corriente literaria. Mientras la lírica no favorecieron su desarrollo, ¿no? Pero sí van a destacar totalmente en lo que es la fábula. Recuerda que la fábula tiene una estructura que al final tiene una moraleja, y ello totalmente era el propósito, ¿no? Educar a quién, a las personas, ¿no? Ahora, lo narrativo. Las obras contenían una crítica a la sociedad. Por ejemplo, en esa obra que es Cándido, ¿no? Que vamos a observar las aventuras de este joven totalmente, ¿no? Que va a ser, ¿no? Un poco así observar la injusticia que pasaba en la sociedad, ¿no? Comenzando desde el gobierno hasta la persona del pueblo, ¿no? Ahora, en el teatro, ¿no? Dice, el ejemplo va a dar el ejemplo a las normas grecolatinas. Hemos dicho que la palabra grecolatina se refiere a la cultura griega y a la cultura romana. La próxima clase vamos a detallar un poco más sobre los autores, ¿no? Neoclásicos y las obras más importantes de esa corriente literaria.